Todo lo que se ha escrito sobre Villa forma un río de voces. Cabeza de pelo crespo como la de un león. De aquella fiera lo más perturbador eran los ojos. Ojos siempre inquietos, como si los sobrecogiera el terror. Ojos que desnudan almas y brillan como brasas, inteligentes como el infierno e igualmente inmisericordes. Su alma más que de hombre es de jaguar. Pero aquella fiera era también un ser sentimental y plañidero, afectuoso con los niños, alegre, cantador, bailarín, abstemio absoluto, imaginativo, hablantín. Una palabra define a Francisco Villa: dualidad. Tenía al mismo tiempo un instinto destructor y un espíritu constructor. La prueba biográfica de su dualidad está en los dos hombres más cercanos a Villa, prolongación equidistante de los extremos de su naturaleza: Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles. Rodolfo Fierro, bestia hermosa, de maneras y gestos civilizados, de timbre suave que rehúye tonos altisonantes, este asesino fisiológicamente puro era una de las posibilidades de Villa, su instinto de muerte. La tropa lo llamaba el carnicero. En las 2 semanas que estuvo John Reed en Chihuahua, vio cómo mató a sangre fría a 15 ciudadanos indefensos. Fierro era el mejor amigo de Villa. El centauro lo quería como a un hijo y siempre lo perdonaba. La personalidad de Villa, sin embargo, también tenía otra vertiente, la que atraía a hombres puros. Buscaba su apoyo. Se aprendía pasajes de la Constitución y no perdía oportunidad de pregonar con tristeza su indefinición intelectual. Como: sería malo para México que un hombre sin educación fuera su presidente. Aunque Villa nunca se alejó por entero a los dictados de sus preceptores,
y los tildó a veces de engordadores diokis, en cada uno de ellos debió ver a un Madero potencial. Pero muerto Madero, necesitaba creer en un hombre que reuniera la pureza y la autoridad. Lo encontró en la contraparte de Rodolfo Fierro, Felipe Ángeles. Villa sentía por Ángeles una admiración supersticiosa. Sabía de los momentos terribles que Ángeles había vivido junto a Madero, conocía la benevolencia de su trato a los zapatistas, admiraba su amor por la música y los libros, su honradez, su piedad. Villa lo estimaba tanto que le bautizó a un hijo para así tener la confianza de llamarlo compadre. Este Madero fuerte, este Madero militar, fue la otra posibilidad de Villa, su tregua luminosa. Es cierto que había alternancia en sus dos facetas, pero su rasgo íntimo no era la división, sino la tensión. Su impulso dominante era obedecer a sus impulsos, obedecerlos instantánea y salvajemente. Pero por momentos algo lo impulsaba a domarlos, a trascenderlos. No era dos hombres, era uno solo buscando elevarse hacia una síntesis. La palabra justicia bastó por momentos para alcanzar esa síntesis. Villa quiere una justicia clara como la luz, una justicia que hasta el más ignorante pueda aplicar, una justicia convincente como la palabra de Madero. Está inconforme con las leyes y costumbres. Sobre casi todos quisiera ejercer su justicia tremenda, justicia de exterminio, de venganza implacable. Villa no imparte justicia, la impone. No es el justo, sino el justiciero. Vínculo efímero entre el ángel y el fierro. Doroteo Arango nació hacia 1878 en el municipio de San Juan del Río, Durango. Su padre, el mediero Agustín Arango, hijo ilegítimo de Jesús Villa, murió joven dejando sin amparo a su mujer y a 5 hijos. Doroteo, el mayor, nunca acude a la escuela y trabaja para mantener a la familia en el rancho El Gorgojito, propiedad de la familia López Negrete. Verosímilmente, el patrón o el hijo del patrón o el mayordomo intentan violar a su hermana Martina Arango. Su hermano la defiende a balazos y emprende la fuga hacia cañadas de nombres pavorosos. Cañón del diablo, cañón de las brujas, cañón del infierno. Muy pronto lo apresan y encarcelan, pero evita la ley fuga hiriendo a su carcelero con una mano de metate. Hacia 1891 se convierte en bandido. Villa alternó los periodos de bandidaje con largos periodos de vida civilizada, como si el sentido de su rebeldía hubiese sido siempre el empezar de nuevo o salvarse. Antes de 1910, Villa cometió cuando menos 4 homicidios, 10 incendios, innumerables robos y varios secuestros en haciendas ganaderas. Desde principios de 1910, año crucial,
Villa había hecho contacto con Abraham González, jefe del antirreeleccionismo chihuahuense. En julio, uno de sus compadres, llamado Claro Reza, lo delata con las autoridades. Al enterarse, según Reed, Villa lo acuchilla en el corazón. La ley del revólver imperaba en ambos lados de la frontera, pero el sentido interno de esa violencia era distinto. Norteamérica se construía agregando ambiciones individuales como en una carrera de diligencias. No cabía la ambigüedad. Había rancheros y abigeos, galanes y villanos. En México, en cambio, la tradición española podía anteponer un cierto sentido social a los hechos individuales. En México, los héroes roban a los ricos para dárselo a los pobres. Es el caso de Chucho el Roto, Heraclio Bernal y Pancho Villa. Nunca negó Villa su vida de bandidaje, pero es probable que antes de la Revolución haya presentido en ella un propósito distinto o complementario, si se quiere, al del provecho individual. Fue un bandido de película, pero de una película inimaginable en Norteamérica, un bandido justiciero. El adjetivo no atenúa ni omite la ferocidad del sustantivo, pero le confiere un matiz social y en su momento revolucionario. Villa conoce a Francisco I. Madero en el Hotel Palacio de la ciudad de Chihuahua, y entre lágrimas le cuenta sus andanzas, le da razones, se confiesa. Madero le otorga una confianza absoluta, justifica su pasado y lo absuelve. La bondad de aquel hombre que le había perdonado todo, hasta el amago contra su vida, marcó a Villa para siempre. La revolución maderista comienza a revelar el genio de Villa. En las escobas se engaña a las tropas del general Navarro, poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor. Con poca gente se distingue en San Andrés, Santa Rosalía y la toma de Ciudad Juárez. Tiempo después, ya en pleno periodo maderista, Pascual Orozco lo incita a rebelarse, pero solo logra incorporarlo de nueva cuenta a las filas maderistas, en ese momento federales. Al mando de una brigada de 400 jinetes, se pone a las órdenes del general Victoriano Huerta, quien le respeta la investidura de brigadier honorario. Rápidamente aprende las artes de la guerra, las formaciones, los simulacros. Huerta se admira de sus durísimas cargas y comienza a temerle. En Jiménez aprovecha un pretexto baladí para atribuirle insubordinación y formarle un consejo de guerra. Villa es condenado a muerte. Ante el pelotón de fusilamiento, que ya prepara sus armas, Villa se arroja al suelo, llora, implora. Milagrosamente, Raúl Madero llega a tiempo para salvarlo. Un telegrama del presidente conmuta definitivamente la pena de muerte por cárcel. Una nueva deuda de Villa con su redentor. En la penitenciaría conoce a Gildardo Magaña. El joven zapatista le enseña a leer y escribir y lo pone al tanto del plan de Ayala.
En junio de 1912, ingresa a la prisión de Santiago Tlatelolco, donde el general Bernardo Reyes le da rudimentos de instrucción cívica e historia patria. En diciembre de 1912, convence al joven escribiente Carlos Jáuregui de colaborar en su fuga. Una pequeña lima y una gran sagacidad hacen el trabajo. Villa y Jáuregui emprenden un largo trayecto que en enero de 1913 los lleva a El Paso, Texas. Al consumarse el asesinato de Madero y Pino Suárez, Villa se acerca en Tucson a los sonorenses José María Maitorena y Adolfo de la Huerta. Ambos lo proveen modestamente para la rebelión. En abril de 1913, con 9 hombres, un poco de sal y café, entra a México para vengar la muerte de su redentor. Toda su furia justificada. Los soldados, recuerda Puente, parece que lo esperan por legiones. Unos meses después, su contingente aumentó a 9,000. Villa integra definitivamente su división del norte. Cae Torreón y con ello se hace de los trenes que permitirán la rápida circulación de sus tropas. A mediados de noviembre, intenta sin éxito tomar Chihuahua, pero sobre la marcha concibe su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez. Es su entrada no solo a una aduana de Estados Unidos, sino a un escenario mayor, la historia mexicana, y por momentos, la celebridad mundial. Acción de película. Mientras una parte de los efectivos distrae al enemigo en las afueras, la otra, al mando de Villa, intercepta y descarga 2 trenes de carbón en la estación Terrazas. Sus hombres abordan los vagones rumbo a Ciudad Juárez. En cada estación, a partir de Terrazas, Villa apresa al telegrafista y pide instrucciones a la base de Ciudad Juárez, fingiéndose el oficial federal a cargo de los convoyes. La noche del 15 de noviembre de 1913, mientras los federales dormían a pierna suelta o se solazaban en las casas de juego, un cohete luminoso anuncia el asalto. En un santiamén, las tropas villistas toman el cuartel, la jefatura de armas, los puentes internacionales, el hipódromo y las casas de juego. Los periódicos norteamericanos y la opinión pública se sorprenden ante la increíble acción. En Fort Bliss, el general Scott la compara con la guerra de Troya. Finalmente, el 8 de diciembre, Villa asume la gubernatura de Chihuahua. Su primera medida fue confiscar los bienes de los potentados de Chihuahua, pero Villa no utiliza los fondos en su provecho personal. Confisca los bienes para garantizar las pensiones a viudas o huérfanos, defensores de la causa de la justicia desde 1910. Villa se reveló como un estupendo administrador. Logró abaratar los productos de primera necesidad. Penó con la muerte abusos y puso a trabajar a todo su ejército en la planta eléctrica, los tranvías, teléfonos, servicios de agua potable y en el matadero. También abrió varias escuelas. Villa amaba a los niños propios y ajenos. Recogía por centenares a los desamparados y costeaba su educación. Sus planes educativos incluían una universidad militar para 5,000 alumnos y una escuela elemental para cada hacienda. Su debilidad eran las mujeres y el constante deseo de tener hijos.
El gobierno de Villa fue una curiosa mezcla de maderismo y villismo. Había una libertad de culto casi total. Se desplegó una política agraria cuyo propósito sería distribuir la tierra creando pequeñas unidades. Sin embargo, la reforma no culminó debidamente y Villa repartió muchas haciendas como botín de guerra entre sus lugartenientes. La vertiente villista de aquel experimento chihuahuense tuvo dos aspectos positivos: el fomento económico y la política de caridad, y dos negativos: la corrupción y el nepotismo. El 3 de enero de 1914, el Robin Hood mexicano, el fiero jinete tan parecido a los del lejano oeste, el futuro pacificador de México, siempre respetuoso de las propiedades norteamericanas, firma con la Mutual Field Corporation un contrato de exclusividad por $25,000 para firmar las gestas de la División del Norte. Villa se comprometía a desplegar sus batallas durante el día, prohibir la entrada a camarógrafos ajenas a la Mutual y, en sus casos, simular combates. Por su parte, la Mutual proveería de víveres y uniformes. Así se rodaron miles de pies e incluso varias películas de ficción. Raoul Walsh, que actuó como Villa joven en la película The Life of General Villa, recordaba: Pagamos a Villa $500 en oro para filmar sus ejecuciones y batallas. Día tras día intentamos filmar a Villa cabalgando hacia la cámara, pero golpeaba a su caballo con el fuete y las espuelas con una fuerza tal que pasaba a 90 millas por hora. No sé cuántas veces le repetimos: Señor, despacio, por favor, despacio. En las mañanas logramos que pospusiera las ejecuciones de las 5 a las 7 para que hubiese buena luz. El 9 de mayo de 1914 se exhibió en el Lyric Theatre de Nueva York La vida del general Villa, en la que aparecían algunas escenas con Villa de carne y hueso. El libreto debió conmoverlo. Dos tenientes abusan de su hermana. Él mata a uno, pero el otro escapa. Villa declara la guerra a la humanidad. En el norte estalla la revolución. Villa captura ciudad tras ciudad. Llega a la capital, encuentra al teniente, lo estrangula y, final feliz, llega a la presidencia. Su leyenda recorre el mundo. Pancho Villa, superstar. Su carrera militar fue aún más exitosa que la fílmica. En marzo de 1914, emprende la marcha hacia el sur. Cuenta con un ejército de 16,000 hombres perfectamente equipados y un tren hospital. A principios de abril, en una de las batallas más intensas de la Revolución, Villa toma Torreón a sangre y fuego. Villa es la revolución. Si muriera, los constitucionalistas no avanzarían más allá de Torreón, decía John Reed. Es entonces cuando sobrevienen las primeras fricciones serias entre Villa y Carranza. Carranza no soportaba la arbitrariedad de Villa, lo consideraba inmanejable. Villa resentía la ambiciosa frialdad del primer jefe, su mirada oblicua detrás de sus antiparras. Pero el verdadero distanciamiento entre Villa y Carranza ocurre en vísperas de una batalla decisiva: Zacatecas. Carranza ordena atacar la plaza. Villa lo desobedece. Nomás era meter gente al matadero, le informa telegráficamente. Carranza trata a Villa de indisciplinado y Villa estalla.
¿Quién le manda a usted meterse en terreno barrido? Aunque Villa renuncia y Carranza acepta, es Villa quien se impone. Ángeles redacta una renuncia masiva y todos los generales la apoyan. Carranza los ha cercado y al cercarlos los libera. Sin autorización abierta de Carranza, confirman a Villa como el comandante en jefe y marchan más unidos que nunca hacia Zacatecas. El 23 de junio, luego de 11 días de una batalla por nota, Felipe Ángeles escribe: y volvía a ver la batalla condensada en un ataque de frente de las dos armas en concierto armónico, la salida del sur tapada y la reserva al este para dar el golpe de masa al enemigo en derrota. Ni sus más enconados detractores han podido negar un hecho. Sin el empuje de Villa y su división del norte, es impensable la derrota de Victoriano Huerta, tal como ocurrió. Era en verdad el brazo armado de la revolución. Victoriano Huerta salió del país en julio de 1914. El constitucionalismo triunfante tenía frente a sí una difícil prioridad: reconciliar a Villa con Carranza. Desde Zacatecas, Villa hubiese querido seguir hasta la capital, pero los planes de Carranza eran distintos. Bloqueó el envío de carbón para los trenes villistas y se dio la entrada al triunfal ejército del noroeste. El 15 de agosto de 1914, luego de celebrar los tratados de Teoloyucan, las tropas de Álvaro Obregón entran a la Ciudad de México. Un mes antes se había concertado en Torreón un pacto, a la postre infructuoso, entre representantes de Carranza y Villa. Con el propósito de conciliar a Villa y Carranza, Obregón visita Chihuahua. Los dos caudillos frente a frente. Villa solo conoce dos opciones: pelear o creer. O pelear y creer. Mira, compañerito, si hubieras venido con tropa, nos hubiéramos dado muchos balazos. Pero como vienes solo, no tienes por qué desconfiar. Francisco Villa no será un traidor. Los destinos de la patria están en tus manos y las mías. Unidos los dos, en menos que la minuta,